Hola a todos y bienvenidos a Casos TMI, una iniciativa del canal de YouTube de Tutorías Medicina Interna en conjunto con Grupo Medi y Medi Residentes, en donde lo que hacemos es analizar preguntas de preparación de exámenes de residencia o de exámenes de residencia como tal y explicar todo el razonamiento lógico y el conocimiento que uno tendría que tener para llegar a la respuesta correcta. Recuerden que este tipo de videos de retroalimentación de preguntas están disponibles en nuestro Question Bank de MediResidentes, que es nuestro curso de preparación a la residencia. Así que si les interesa prepararse con un Question Bank con más de 8000 preguntas, cientos de videos de retroalimentaciones como estas que acaban de ver, los invito a revisar nuestros programas del MediQBank. Y si además quieren asociar nuestros productos académicos, pueden revisar nuestros programas del MediPro. No siendo más, vamos adelante con el video. Nos presentan entonces el caso de una mujer de 38 años diagnosticada con lupus eritematoso sistémico desde hace 10 años y además antecedente de nefritis lúpica clase 4 en remisión. Es llevada al servicio de urgencias por un cuadro de una semana de evolución consistente en disnea de esfuerzo que ha progresado hasta ser de reposo, acompañado de tos no productiva y febrícula. Su tratamiento crónico incluye micofenolato, prednisolona a una dosis considerable de 15 miligramos día, y al examen físico le encuentran taquipnea, taquicardia y una saturación de oxígeno de 89% al aire ambiente. La auscultación pulmonar revela crepitantes finos bivasales y los análisis de laboratorio muestran una hemoglobina en 9.8 gramos por decilitro con una previa en 12 hace 3 meses, creatinina sérica de 1,9 con una basal de 1.5 y una procalcitonina de 0.2 nanogramos por mililitro. La tomografía de tórax de alta resolución evidencia opacidades difusas en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. Y nos preguntan, ¿cuál de los siguientes diagnósticos explica mejor el cuadro clínico de la paciente? Entonces nos estamos enfrentando a una paciente que tiene lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico a nivel reumatológico es la enfermedad con un compromiso multisistémico más alto y eso hace que tenga una variabilidad en su presentación clínica muy elevada. Puede afectar básicamente o prácticamente todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces digamos que si a mí me presentan una paciente con lupus que tiene una sintomatología respiratoria, pues tendría que ver esas dos alteraciones cómo se pueden relacionar, que es precisamente a la cual nos estamos enfrentando. Tenemos una paciente que tiene un deterioro de clase funcional, ¿cierto? Tiene una disnea asociada, pero además de eso tiene tos a nivel pulmonar. Y a esto se le suman otras alteraciones asociadas, como que por ejemplo tiene una disminución en la hemoglobina o como que por ejemplo también tiene una elevación en la creatinina que cumple criterios de lesión renal aguda. Entonces tendría que evaluar, bueno, todo eso por qué pudiera estar pasando. Lo más fácil creo yo es irse precisamente a esto, como bueno, ¿cómo puedo yo relacionar el lupus con el pulmón? ¿Cierto? Eso es lo que yo me tendría que preguntar. ¿Cómo el lupus lo puedo relacionar con el pulmón? Porque si yo miro, por lo menos esta gráfica del Nature acerca de las afecciones en lupus, me voy a dar cuenta que lo más común, por lo menos que me plantean acá, es compromiso cutáneo, compromiso osteoarticular, hematológico, renal, gastrointestinal, pericárdico, Raynaud, neurológico, constitucional. Pero en el pulmón lo único que me señalan es efusión pleural en el 40% de los casos. Y si yo tuviera que arriesgarme a decir que esto es un derrame pleural, pensaría que quizá no tanto, porque el derrame pleural de entrada no me explicaría la tos, de pronto sí me explicaría el deterioro en la clase funcional, pero tampoco me explicaría la alteración auscultatoria, porque un derrame pleural yo esperaría que tenga una disminución en los ruidos respiratorios o un velamiento de los ruidos respiratorios, y en este caso nos hablan es de estertores o de crepitantes. Entonces yo diría, bueno, quizá el derrame pleural puede ser, pero no es como lo más esperable. Entonces, ¿qué otras formas de afección o de alteraciones pudiera yo encontrar en un paciente que tiene una alteración a nivel pulmonar y que tiene un lupus eritematoso sistémico? Entonces, una opción muy importante que no puedo descartar para nada es que tenga una infección. ¿Por qué? Porque pues tengo un paciente con lupus que tiene un manejo inmunosupresor, además un manejo inmunosupresor importante, tiene prednisolona a dosis intermedia a 15 miligramos día, entonces pues definitivamente las infecciones es algo que no puedo descartar del todo. Serositis es otra posibilidad, ¿cierto? Que tenga un derrame pleural y cosas por el estilo. Tromboembolismo pulmonar, sobre todo en el contexto de que el paciente asociado tenga un síndrome antifosfolípido, no puedo descartar un tromboembolismo pulmonar. Hemorragia alveolar, sobre todo en el escenario de cuando el lupus hace vasculitis de pequeño vaso, puede desencadenar una hemorragia alveolar, o también si se asocia con un síndrome antifosfolípido catastrófico, puede generar una hemorragia alveolar.
Uno que no es tan frecuente es el shrinking lung syndrome, que es básicamente que el lupus hace que un pulmón como que se recoja y se fibrose, digámoslo así. Y la otra, que es mucho menos probable, es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. El lupus, cuando afecta el pulmón, lo hace más en el contexto de hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar, tromboembolismo pulmonar, pero no es muy común que el lupus inflame y fibrose el pulmón. No es común. La enfermedad pulmonar intersticial difusa me hace pensar en otros diferenciales más allá del lupus. Pero pues digamos que independiente de lo que sea que yo esté considerando y los hallazgos al examen físico que tenga, pues la mejor forma de caracterizar esto y estar seguro, bueno, cuál de estas posibles alteraciones que pueden estar en el pulmón en un paciente con lupus, pues es tomarle una imagen, ¿cierto? Y definitivamente la imagen de elección en este caso va a ser una tomografía computarizada de alta resolución, un TACAR. Con el TACAR yo pudiera evidenciar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en el TACAR voy a poner primero esta imagen. Lo primero que yo tengo que entender cuando analizo un TAC de pulmón, un TAC de alta resolución, es que el pulmón se divide en esto, que es el lobulillo pulmonar, ¿cierto? Y el lobulillo pulmonar, como ustedes pueden ver, tiene un conjunto de acinos alveolares, que es lo que estamos viendo acá, cambiamos de color, de acinos alveolares, que es lo que estamos viendo acá, y asociado a eso, dentro de los acinos alveolares tenemos la vía aérea que llega ahí, y el vaso que lo acompaña, que va a ser una rama como tal de las arterias pulmonares, que es sangre desoxigenada, ¿cierto? Después de eso la sangre se oxigena y las venas pulmonares se van acá por el lado de lo que sería no el parénquima, sino el intersticio pleural, ¿cierto? Y ahí también van a ir acompañadas de un vaso linfático y sí, principalmente de eso. Entonces yo, dependiendo del lobulillo pulmonar secundario, yo no lo debería ver en el TAC, pero si lo veo, eso me permite a mí saber si el problema está dentro del lobulillo pulmonar, que pensaría en problemas de vía aérea o de venas pulmonares como tal, ¿cierto? De arterias pulmonares, perdón, o si el problema es más a nivel linfático, ¿cierto? O a nivel intersticial, en donde pienso en algo al linfático o eventualmente en alguna afección que tenga que ver, ahí sí, con las venas pulmonares. En este caso me están diciendo que el paciente tiene un vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado, digamos que se pudiera decir en cierto modo que es un precursor de la consolidación. La consolidación como tal es que hay una ocupación alveolar completa, es decir, todos estos alvéolos que teníamos aquí arriba se llenaron de algo, ¿cierto? El vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, es como una ocupación parcial de la vía aérea. Entonces yo veo, es más, pues su nombre lo dice, como un vidrio deslustrado, que no es una consolidación como tal, que es una hiperdensidad, sino que veo más como esa coloración blanquecina grisácea que como que me deja ver algo del fondo del parénquima pulmonar, digámoslo así, o algo de aire dentro del parénquima pulmonar. Cuando yo pienso en por qué un paciente tiene ocupación alveolar, la ocupación alveolar puede ser por varias alteraciones. Posibles alteraciones: sangre en el contexto de hemorragia alveolar, pus en el contexto de una infección, líquido o agua en el contexto, por ejemplo, de un edema pulmonar, ¿cierto? Proteínas en el contexto de una proteinosis alveolar y células neoplásicas en el contexto, por ejemplo, de un tumor. Esas serían como las más importantes que yo pudiera tener. Aquí pongamos pus / material inflamatorio, ¿listo? Que yo pudiera tener. Entonces, si yo pienso en todas estas entidades que yo dije ahorita, de las posibles relaciones entre pulmón y lupus, cuáles en el TAC se presentan con vidrio esmerilado, me quedaría con solo estas, ¿cierto? Principalmente. Me quedaría con que el paciente o de pronto tiene una infección o de pronto tiene una hemorragia alveolar. Y aquí tendría que apoyarme de varias cosas, ¿cierto? Porque estoy en una duda de si tengo infección o tengo actividad. Si es una infección, necesito darle tratamiento antimicrobiano. Si es actividad, necesito inmunosuprimirlo. Pero si lo inmunosuprimo y tiene una infección, pues le estoy haciendo un daño. ¿Cómo puedo hacer esa diferenciación? En general, el diferencial más grande de la actividad inmune siempre es una infección, ¿cierto? Entonces aquí puedo apoyarme en varias cosas. Número 1, síntomas asociados, ¿cierto? Y número 2, clinimetría. En el caso del lupus, no sé, calcularle un SLEDAI, ¿cierto? Y síntomas asociados, ver si tiene síntomas que me hablen de actividad. Por ejemplo, esa elevación de la creatinina, por esa disminución en la hemoglobina. Cosas que me pudieran ayudar. Si yo pienso en una infección que me cause vidrio deslustrado, pues en el contexto de inmunosupresión pudiera considerar neumocistis jirovecii, que es una de las opciones que vamos a ver. Pero el neumocistis jirovecii en el contexto de esteroides normalmente se presenta cuando son cifras o cuando son, dosis altas de esteroides, que son 20 miligramos para arriba. Y digamos que la neumocistosis se acompañaría de otras alteraciones además del vidrio deslustrado. También se puede acompañar de quistes, entre otras alteraciones. Pero pues digamos que la duda es
fuerte para saber cuál de las dos pudiera ser la posible etiología. Miremos las que nos están ofreciendo y escojamos pues la que creemos es la más correcta, ¿cierto? Entonces, neumonía por neumocistis Hirovechi, creo yo que es uno de los diferenciales. Hemorragia alveolar difusa por actividad lúpica es el otro diferencial. Tromboembolismo pulmonar agudo, creo que, pues no, ¿cierto? El tromboembolismo pulmonar no generaría un vidrio deslustrado difuso. Y neumonía bacteriana adquirida en la comunidad tampoco, porque si bien puede presentar vidrio deslustrado, sería localizado, no difuso usualmente. Entonces creo que no sería como lo más esperable y la paciente per se no tiene una respuesta inflamatoria sistémica marcada como tal. Entonces quedamos entre estas dos opciones, ¿cierto? Pero tenemos una paciente que tiene una disminución en la hemoglobina significativa, una elevación en la creatinina y pues bueno, nos dieron una procalcitonina que realmente nos sirve para diferenciar entre un componente infeccioso o no infeccioso, pero pues está negativa. Eso en teoría bajaría un poco la probabilidad de que sea infeccioso, sin decir que con eso lo podamos descartar del todo. Pero pues creo que teniendo todos los síntomas que nos están mencionando, lo más probable es que esto sea actividad lúpica y no infección. Por lo cual, la opción más correcta sería la opción B.